Vamos a dar inicio entonces. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá hoy. Mi nombre es Juan Ignacio Kinder. Yo soy el coordinador general de la revista Pliego, así como también becario de la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina. La revista Pliego es una publicación de origen estudiantil fundada el año pasado por un grupo de estudiantes y que tiene como fin promover la divulgación de investigaciones relacionadas con la arquitectura y con el urbanismo en el contexto de las problemáticas que atraviesa nuestra disciplina hoy en día. Asimismo, como becario de la embajada, formo parte de la comunidad de alumni de la ciudad de Buenos Aires. Me acompaña en representación de alumni mi compañera Valentina Castro. ¿Cómo estás? Todo bien, Juanito, todo bien. Bueno, estoy muy contenta de ser parte de esta reunión y desde US Alumni Buenos Aires estamos muy contentos de difundir este ciclo de charlas organizadas por vos con la revista Pliego y por nosotros, así que estoy muy contenta de estar acá en representación de todos los becarios. Sí, nuestra comunidad de alumni tiene como objetivo fortalecer los lazos culturales entre Estados Unidos y Argentina, y esto es lo que propicia, por ejemplo, el evento en el que estamos ahora. Antes de comenzar, bueno, ya lo había dicho antes, pero lo repito por las dudas, quiero solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos silenciados durante la conferencia. Va a haber un espacio para preguntas al final, y el contenido de este evento será luego reproducido en el próximo número de Revista Pliego, y podrán volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Entonces, comenzaré presentando a Hernán Díaz Alonso. Él nació en 1969 en Buenos Aires, Argentina. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario y luego emigró a los Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Columbia, obteniendo un máster en diseño arquitectónico avanzado. Luego de trabajar para el arquitecto Peter Eisenman, Hernán fundó su propio estudio en el año 2001 en la ciudad de Los Ángeles, mismo año donde empezó su carrera docente en el SciArc, o el Instituto de Arquitectura del Sur de California, instituto donde hoy es director. Además de recibir numerosos premios como el de Educador del Año en el año 2012 y el Premio para la Arquitectura Emergente en el año 2013, posee una vasta experiencia tanto académica como profesional, habiendo trabajado no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa y en América Latina. Considerando que lo tenemos aquí presente, espero que él mismo pueda contarnos un poco más acerca de su trabajo, así que Hernán, tenés la palabra. Gracias. Me voy a sacar los auriculares ahora porque tengo un pequeño eco. Escucharme dos veces. Bueno, es un placer, gracias por la invitación. Siempre está bueno conectar un poco con Argentina. A ver, bueno, nada, arranquemos y así hablo lo más rápido posible. Me tenés que dejar hacer screen sharing. Me dice que la tengo. Deberías Dice, poder. ok, ahí estamos. A ver, vamos a un lío. Voy a tratar de hablar lo más rápido posible, así tenemos tiempo de las preguntas, que es la parte por lo general más divertida. Nadie se acuerda lo que uno dice, la gente siempre se acuerda de las figuritas, así que medio que da igual. Y si me trabo un poco, discúlpenme. Me acuerdo, creo que en el 91, que fue una final de Buenos Aires, y hablaba Rafael Luñol y se trababa, y yo me parecía que era un ganso que se trababa con el español, pero pasa. No doy muchas charlas en español, así que pues, si me trabo un poco, discúlpenme, no me estoy haciendo el figuretti, simplemente me trabo. No hay problema, Hernán. Bueno, a ver, un poco, por dónde va la cosa? La charla es un poco, elegí una selección de proyectos de los últimos 20 años del despacho, que está todo entrelazado y es un poco el material del último libro que sacamos el año pasado con Thames and Hudson, del monográfico del trabajo del estudio, de la oficina. Pero es importante ponerlo en contexto de cómo uno opera. O sea, yo tengo un estudio, sí, Juan mencionó, soy el director de SciArc, y el mundo en el que opero es un mundo extremadamente especulativo, que en la práctica en realidad está de mucha manera entrelazada con la investigación y con la enseñanza y con dirigir una institución, con los años que enseñé en Columbia, en Yale y en Viena.
y trabaja es un poco, tiene que ver con arquitectura, pero también tiene que ver con arte, también tiene que ver con objetos, y está todo entremezclado. Entonces no es la forma, digamos, más común de practicar arquitectura, no es muy parecida como trabaja nadie en Argentina o Latinoamérica, ni tampoco es muy parecida como la mayoría de la gente trabaja acá. Es una forma de trabajar bastante peculiar, y es en ese contexto que el trabajo funciona. O sea, ustedes lo tuvieron, Mark Gage estuvo hace un tiempito con ustedes, y hay como muchos puntos en común. Mark es más joven que yo, nos conocemos hace un montón de años, pero hay como cosas en común. Entonces, es otro contexto, y la interacción, ya te digo, entre la academia, el arte, la práctica, es todo como mucho más compleja. Entonces, en realidad, o sea, el trabajo, si bien es el trabajo del estudio, es un trabajo que está informado y manipulado por mucha especulación cultural en relación a la arquitectura. Más o menos el trabajo que, como lo organizamos en el libro, tiene que ver un poco con lo que yo llamo los paradigmas cambiantes en los últimos 25 años, 30 años, en relación con la irrupción de las computadoras, de los ordenadores, en el mundo de la arquitectura, pero también tiene que ver con la cultura, tiene que ver en tiempos más recientes con social media, que tiene que ver con toda esta parafernalia de tecnología que nos rodea, y también como seguir repensando cuál es el rol de la arquitectura. Si la arquitectura es ese edificio, es una forma de pensar y ver el mundo. Pero bueno, yo estas son unas categorías de las que yo armo, de las que yo pienso cómo el trabajo que hacemos en el estudio a través de los años se ha manejado. Y uno tiene que ver que, o sea, primero y principal, yo soy un formalista, nunca creí eso, que la forma sigue la función, siempre creí que la forma sigue la forma. El trabajo oscila entre lo grotesco y lo horrífico como una forma de repensar el problema de la belleza. Obviamente, si trabajas en la forma, trabajas en la belleza. Usamos mucho software de animación, no hacemos sketch, no trabajamos con dibujos, o sea, trabajamos directamente en la computadora. Entonces, la edición se vuelve mucho más importante que la composición, de alguna manera. Y la idea del proceso de arquitectura es como que colapsa, como que no está tan dividido entre partes, sino que es una cosa mucho más integral y fluida. La tecnología como un nuevo oficio, y la idea de sistemas por encima de geometría u otras cosas. La última y la más importante quizás es la idea de la imagen como el vehículo principal para la producción de forma. Entonces, esto que yo decía de los cambios, uno tiene que ver, fundamental para mí es el cambio de la representación hacia la simulación. El ordenador nos trajo la posibilidad de que hay como realidades que empiezan a operarse. Si bien, digamos, todos venimos de la idea de que el diseño es algo que va a producir algo que viene y que pasa en el futuro, hoy en día también hay como una cierta realidad paralela que opera en el ordenador. Como que esto es algo que va a existir después, pero también existe en el ahora. Entonces, la idea de la simulación para mí es una idea absolutamente crucial, y es una forma que nos lleva a pensar muchísimo cómo trabajamos en el estudio y la evolución del trabajo durante los años. Entonces, para hacer un poco de historia, este es un proyecto desde 2003, de hace ya 18 años, en el cual había como una sociedad pasiva, si se quiere, con la tecnología, ¿no? Como que trabajando qué es lo que la tecnología te permitía dar. Pero después, en el 2005, cuando ganamos el concurso para lo que se llama los jóvenes arquitectos del MoMA, del PS1 MoMA, el Museo de Arte Moderno en New York, en realidad ser joven en arquitectura es una cosa muy peculiar, porque, digamos, ser joven significa que no construís. Si no construís, puedes tener 55 años y se van a considerar un arquitecto joven, no tiene nada que ver con tu edad. Pero bueno, esto fue en el 2005, y nosotros en ese momento ya estábamos muy enrollados con el tema de trabajar con software de animación, que son software que se habían hecho para hacer cine, para hacer películas como las cosas que hace Pixar y cosas por el estilo. Entonces nos empezamos a seleccionar como usar la cámara como una forma de trabajar, y como entender los proyectos como unas narrativas más cinemáticas. Esto tiene que ver con mi propia biografía, de ver que en realidad yo quería estudiar cine y no arquitectura, y terminé en la arquitectura medio por accidente. Pero bueno, ya acá había como empezaron a hacer como una manipulación de la tecnología. Ya no éramos tan como, bueno, la tecnología nos deja hacer esto, sino como que empezar a transformarla. Y esta animación, que ahora es media vieja, que era medio obsoleta, pero en 2005, esto fue lo que les mostramos al jurado. O sea, antes de mostrarle los dibujos, antes de mostrarle una maqueta o mostrarle
Le mostramos esta animación porque esto es lo que nosotros deseábamos que el proyecto fuera, que era que no te permitiera nunca tener una lectura total. Ganamos el proyecto, es un proyecto que se construye en 3 meses, es un pabellón temporario que pasa en este patio enorme del PS1 en New York, y que básicamente es para fiestas todos los sábados, en el museo. Una cosa que fue muy interesante, se llamaba Sur, bromaban porque estaba separador, entonces con otro argentino que estaba trabajando conmigo decíamos Sur, Paredón, y después entonces le pusimos Sur a la instalación y nos preguntaba y nadie entendía nada porque se llamaba Sur. Pero una de las cosas interesantes fue que cuando el pabellón estaba terminado, un par de días antes de la inauguración, le mandé fotos a unos amigos por email, en esa época todavía no había tanto texto con imágenes, qué sé yo, y un par de ellos me dijeron qué buen fotomontaje. Me pareció como súper interesante esa idea de que nadie entendía ya qué es real y qué no es real, y que uno en realidad está construyendo algo que en realidad parece como una imagen, y la imagen es el vehículo para transformar. Pero también hay todo como una cosa escondida de la tecnología, que era en este caso hacer la estructura, que eran casi 1500 piezas de caño, que eran todas distintas, y usar códigos de computación para cómo encontrar la lógica de cómo construirlas, ensamblarlas. Entonces se volvió medio un experimento, entró algo digital y análogo, porque había partes que había que construirlas de un modo más convencional, y pues pasaron fenómenos interesantes. Las partes esas rojas las hicimos usando CNC, que son las máquinas, unos robots que milean y qué sé yo, pero después las cubrimos en un poliuretano que cuando llevamos del calor seco de Los Ángeles al calor húmedo de New York, empezó a hacer unas burbujas porque no estaba estable. Y me acuerdo que un periodista de un diario en New York dijo, bueno, lo hicieron a propósito porque a ustedes les interesa lo horrífico, lo grotesco, qué sé yo. Y dijimos, sí, por supuesto que lo hicimos a propósito. Pero fue como una cosa interesante porque empezó a disparar la idea del tiempo, de la temporalidad que tiene la animación y la distorsión. Al año siguiente el Museo de Arte Moderno de San Francisco nos invitó a hacer un solo show del trabajo de la oficina, y lo que decidimos hacer de vuelta, como no tenemos muchos clientes, cada vez que un museo nos invita, los convencemos que nos dejen construir algo. Entonces lo que propusimos era este sistema de exhibición, que lo hicimos mezcla a mano de vuelta, mezcla con computadora, cortándolo en ese tiempo con máquinas láser, y después terminándolo y limándolo a mano, y después cubriéndolo. Pero la idea un poco del show no era un show de mostrar los proyectos, sino que era mostrar la lógica. En ese momento estábamos muy interesados con la idea de sistemas celulares, como de mirar sistemas de sangre, sistemas de coagulaciones. Entonces trabajamos en muchos proyectos a la vez basados en estas células. Entonces el sistema este display después iba a mostrar distintas versiones de los proyectos que estábamos haciendo. Pero en realidad esto no era una idea muy nueva, es una idea vieja, es una idea que en realidad robé cuando trabajé en Barcelona para Enric Miralles, que es la idea de trabajar en muchos proyectos a la vez. Yo tengo una mente muy distraída y necesito trabajar en muchos proyectos a la vez. Y una cosa para mí más interesante de trabajar con ordenadores, con computadoras, es que puedes crear con cierta gramática, como un cierto vocabulario que lo puedes manipular y transformar entre muchos territorios. Esta exhibición del Museo de Arte Moderno de San Francisco, después hicimos otra versión en el Museo de Art Institute en Chicago, en que se diseminaban entre partes. En paralelo, al mismo tiempo, usando las mismas células, hicimos un par de concursos, para un concurso para una biblioteca en Helsinki, en Finlandia, y otro show, esto era en el Museo de Artes Aplicadas en Viena. Nos invitaron a hacer un show, y en este caso quisimos repensar un poco, si bien el sistema de animación que habíamos armado para PS1 era una célula mutando y transformando, pero era siempre la misma célula, en esta queríamos lograr otra cosa. No queríamos que el proceso de animación fuera una forma de generar el lenguaje del proyecto, sino que la animación fuera en sí misma el proyecto. Entonces en esto fue la primera vez que usamos un sistema de partículas líquidas en software, y como hacer a la inversa, como manipular la forma desde algo indefinido. Y sacamos la inspiración, como siempre me interesa, de películas como muy populares y películas de popcorn, como le dicen acá. La película Pitch Black con Vin Diesel, que es una película horrible, pero tiene un efecto fantástico de un monstruo apareciendo en la oscuridad. Y entonces, bueno, tuvimos esta idea de pintar toda la galería de negro. Esto es 3D printing, o sea, esto es una tecnología un poquito más nueva, pero que está establecida. Lo hicimos
en colaboración con Toyota acá en Estados Unidos, los imprimimos y después los cromamos, es plástico, no es metal, lo metimos todo en 3 cajas y lo mandamos para Viena, y aprendimos la lección de cuando hicimos PS1, que todas las piezas se estructuran distintas. En este caso las piezas eran todas iguales, pero podíamos rotar un poco las patas y hacer el efecto como que la exhibición genera el efecto de una animación. Y esta era la exhibición en sí misma. Lo cual estaba bueno, porque además que tenía como una cosa así como el efecto y el afecto, que es muy difícil de traducir en español, porque afecto en español significa afecto, que querés a alguien. Pero en inglés, affect significa una reacción emocional que es a través de un proceso racional, que a mí son las cosas que más me interesa, que es una cosa que pasa muy seguido a través de film o otras cosas. Pero lo que me pareció siempre interesante de esto es que si bien trabaja a la escala del arte estos objetos, en realidad están pensados desde la arquitectura. Entonces es lo que yo siempre llamo lo que es el pensamiento arquitectónico. Por más que uno trabaje haciendo arte u objetos, siempre lo pensás como un arquitecto, le pones más complicaciones, le pones partes, le pones ensamblaje, es siempre no es muy fácil ser repetitivo. 10 años después, ese mismo proyecto se transformó en otra versión en Shanghai, en el Museo de 3D Print, que nos pidieron esto para ponernos en el centro del museo, pero nosotros no estuvimos involucrados en esto para nada, simplemente le vendimos el file digital, que también es una cosa para otro día para discutir, que hay toda una forma nueva de comercio que tiene que ver con el proceso creativo, porque en realidad no es producir el objeto, sino que lo que estás vendiendo son los derechos de un archivo digital, y después ellos lo produjeron y lo ensamblaron así. Me invitaron a la inauguración, fui, ahí lo habían montado y otra cosa. En paralelo a eso, nos invitaron a proponer un concurso por invitación para una casa de artistas de invitados, para Nathalie Cerusi, que es una coleccionista y galerista de arte en París, bastante interesante, que tiene una casa que tiene pabellones de André Bloch, y que está a 2 cuadras de la Villa de Lava de Rencojas, en las afueras de París, está muy bueno. Y entonces, de vuelta, con esta cosa de los sistemas celulares, de empezar a crear como especies, como monstruos y familias, como especies de una jungla. Entonces, las mismas células con las que hicimos la instalación en el MAC de Viena, lo transformamos en una casa de invitados. Si bien el proyecto de primera impresión parece que fuera todo distinto, en realidad son 5 células que se repiten y se reorganizan con estructuras. Plantas, cortes, asambles de esto. En paralelo de la misma familia, esta fue una silla que nos comisionó el Museo del Art Institute de Chicago, basado en la famosa silla IMSS. La hicimos en 48 horas, le metimos como una infección de un virus. Modelamos primero la IMSS chair, después le metimos como un virus, como una enfermedad, que lo distorsionara y lo transformara. Estos no son renders, esta es la silla en sí. Hicimos 3 versiones, tres de estas sillas, una es para la tiene el Museo del Art Institute, y las otras 2 las compraron unos coleccionistas, una las pidió en oro, no literalmente oro, pero bañada en oro. Bueno, se puede imaginar de qué parte del planeta era el cliente, y la otra la hicimos de corcho. Pero bueno, de esas no tengo fotos. De la misma familia de las células, nos empezamos a meter más a más en el mundo de diseño industrial. Esta fue la primera colaboración que hicimos con Alessi, la compañía italiana. Nos pidieron que desarrolláramos una colección de platos y cubiertos, y le pusimos Mutant Manners, que significan modales mutantes, que era repensar cómo comías. Y de la misma familia hicimos una instalación para Selfridges, que no sé, sería como Falabella, una Falabella de Londres, no sé cómo llamarlo, que nos pedían que hiciéramos una instalación para la vidriera. Y eso es un poco el comienzo del trabajo, ¿no? Con esta cosa de trabajar mucho con la tecnología y crear como lógicas, y lo que yo llamo agentes de contaminación. Me parece que todos los que estamos todos trabajando estos 25, 30 años con computadoras, hubo un momento en que todos nos empezamos a abocar, a encontrar la vuelta, cómo reclamar un sentido propio, como de autoría, como de sensibilidad propia. Y yo me parece que nuestro trabajo yo lo veo a través de lo que yo llamo agentes de contaminación. Entonces los trabajos de los primeros años eran más como biológicos, después vino una cosa como ornamental, después efectos cinemáticos, naturaleza artificial, naturaleza artificial, artificial natural,
rituales, carnicería, y ahora como una cosa más rústica, que es el trabajo más actual que estamos haciendo, pero tiene que ver un poco con todo eso, esta cosa de repensar. A mí me parece que de las cosas más interesantes que trajo la computadora sobre la mesa, que puso sobre la mesa para nosotros diseñadores, más allá de la tecnología y la eficiencia, que podés expandir lo que podés hacer y todo eso que está bueno, y las monstruosidades y pensar en especies en vez de tipología, me parece que lo que está buenísimo es que te permite generar nuevas coherencias, que vos podés mezclar conceptos que parecen contradictorios, pero que pueden funcionar. Es como si uno pensara en el siglo XIX el pensamiento filosófico romántico con el pensamiento racional, que eran como opuestos. Acá los podés mezclar y algo sale. Entonces, a mí esa, la idea de nuevos híbridos, de remezclar y repensar, o lo que yo llamaría sampling, cómo funciona la música de hip hop, o como ser un DJ, me parece como mucho más interesante que la idea de la pureza, no sé, por ejemplo, alguien como Patrick Schumacher, de Zaha Hadid Architects, o la gente que está como muy enrollada con todo lo que es paramétrico, defiende como una cosa más pura, casi religiosa del ordenador. A mí me interesa menos, a mí me interesa más la sociedad, me interesa más la contaminación. Este es un concurso para un museo en San Sebastián, al norte de España, en el País Vasco. Y de vuelta, empezar como, ¿qué otra cosa se puede agregar? Estos fueron los primeros proyectos que hicimos, que eran una renovación y una expansión del edificio existente. Entonces, cómo repensar la geometría, volver a repensar la planta, volver a involucrarnos con el fetichismo de la planta que uno trae de la educación, que yo traía de mi educación de Rosario, pero que en la computadora la planta ya no la usamos como generadora, es casi como una resonancia magnética que se hace después. Pero también empezar como a enrollarse y repensar esas cosas y cómo empezás a negociar como patrones y canones establecidos del conocimiento disciplinar con nuevas metodologías, con nuevas técnicas. Esta es la segunda colaboración que trabajamos con Alessi de los modales mutantes, de los buenos modales, sí, modales mutantes. Y eran los cubiertos, vasos, una bandeja. En paralelo a eso, siguiendo haciendo concursos, esto por un museo de historia en Polonia. Más instalaciones, esta instalación para el MAC, pero en Los Ángeles, en uno de los garajes de una de las casas de Schindler. En este caso trabajamos con partículas y cada partícula la reemplazamos por una flor y contratábamos a unas señoras mexicanas fantásticas que hacen coronas funerarias, se armaban toda la estructura de flores, emitimos unas burbujas, no eran iPads en ese momento, eran otros monitores, y la exhibición tenía que durar 6 meses, y durante los 6 meses, era el verano, empezó a oler como un cementerio, y eventualmente todas las flores se secaron, se cayó y se rompió todo, y que a mí me pareció súper interesante, la idea de la decadencia, la idea de la degradación, la idea de la mutación, la idea de que se empieza a ensuciar, me parecía súper interesante, y ahí nos enrollamos a trabajar muchísimo, a empezar a usar mucho flores y naturaleza. Esto fue una idea bastante alocada de una mujer que se llama Francesca von Habsburg de Viena, que es de la Fundación Thyssen de Madrid, y tiene el Thyssen-Bornemisza Museo en Viena, y quería hacer un pequeño museo pabellón en la Patagonia, en la Argentina, y nos encargó que trabajáramos en ello. Entonces, la idea era un poco armar toda esta serie de pabellones que permitiera crecer flores y que entonces pudieran cambiar con las estaciones, y que en verano tuviera un color y otro, que a mí me parecía súper interesante porque tenía que ver con la idea de también, yo tengo muy poca capacidad de trabajar con color, me parece una buena cosa de tener estos colores en la naturaleza que empiezan a jugar, y de eso también salieron otras especulaciones, trabajar con una idea de unas sillas, le llamaban Rose Chairs, que eran para una compañía muy famosa alemana que hace muebles, que no puedo nombrar, porque todavía estamos con, bueno, da igual, pero que empezamos a separar las cosas, que la cosa se vuelva como más primitiva, como más carnívora, como más de carnicería, donde la piel, la estructura no están en tan relación, y empezar también a especular con lo literal, y que las sillas fueran como bastante inestables. La misma mujer que nos había pedido la casa de invitados en París, nos pidió que le hiciéramos un banco para el jardín, y le hicimos otra versión para un amigo en la Argentina, en La Pampa, con cueros de vaca, pero esta es la versión en París, que bueno, que lleva más tiempo que un edificio, pero está en producción ahora, y creo que la van a instalar el año que viene, o este año. Y después venir más ahora a lo más reciente del trabajo, que es lo literal,
o sea, si trabajas en la forma te interesa lo abstracto, pero a mí siempre estuve mucho más obsesionado con lo literal y siempre miré con un poco de envidia a los artistas que tienen esta cosa de trabajar con lo literal, y hace muchos años, mucho antes que Malman se volviera súper famoso, me acuerdo en 2005, 2006, mirando en el carnet gourmet con mi mamá en Argentina, cuando ella todavía estaba viva, que lo vi que estaba cocinando estas vacas en el medio de la Patagonia, y digo, Malman se volvió loco. Pero me pareció una cosa súper interesante, esta cosa de lo alto y lo bajo, de lo primitivo con lo sofisticado, y empezar a trabajar sobre eso. Y hicimos otra versión del pabellón para Thyssen-Bornemisza en Patagonia, pero en esta decidimos ir como mucho más literal. Entonces, en esa época estaba muy obsesionado, y estoy todavía muy obsesionado con animales, con vacas y qué sé yo, y entonces queríamos trabajar con idea de eso, y también empezar a construir realidades paralelas con las películas. Entonces no son animaciones como haría un desarrollador, que es para mostrar y convencer a un cliente, son como películas e historias que nosotros construimos para pensar el proyecto, para comunicar el proyecto con una persona, pero también para crear estas fantasías y estas realidades paralelas. Y también empezó como a ensuciarse, ya viste, el fondo no es solamente negro, sino que empieza a tener como una cosa más surrealista, más contaminada, más sucia. También darle lugar a formas geométricas más platónicas, ¿no? Como recuperar la esfera y cosas así que tienen como cierta familiaridad, que para mí se vuelve como más perturbador cuando es algo que uno reconoce, que las formas que son completamente aisladas. Hay como una cosa también de lo que llamo de familiarización, que es trabajar con cosas que uno ve en el día a día y darles otro carácter, ¿no? Como de vuelta, como animalizar lenguajes de diseño, ¿no? Lo llevamos un paso aún más literal, o sea, con el tema este de la carne y las vacas. Este era una escultura que le haríamos de carne y metal y otras cosas en el Western Center en Columbus, Ohio. Y en esa época, ahora 3, 4, 5 años, todavía estamos dando mucha bola a eso. Nos recontrametimos a ver todas las técnicas de carnicería del mundo, de Argentina, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de África, de India. Pero tiene una cosa súper interesantísima, esa cosa primitiva del ritual, pero también esa cosa de como cortar y manipular formas tridimensionales. Y bueno, y esta era un poco la instalación que queríamos hacerla de carne, hacer como miliarla, congelar la carne, repensarla y dejarle que la carne se pudriera y que oliera mal. Bueno, nos encontramos con un montón de problemas, no la dejaron hacer. En paralelo a eso, todavía estamos trabajando, parece increíble, pero las cosas de diseño industrial llevan al mismo tiempo que un edificio. Esto hace 5 años que estamos trabajando, es una lámpara de porcelana para una compañía en Limoges, en Francia. Es una pequeña lámpara para jardines y para chicos, que es como una porcelana que es media translúcida. En el medio de este código genético de familias, producimos estos coberturas para control remoto para Chase, JP Morgan, por las compañías de ellos. Son estos pequeños objetitos que ponen mesas en las oficinas. De la misma familia, de las mismas mutaciones. Estas otras colaboraciones con Alessi, estas son unas tazas de café y una taza para espresso que hicimos con ellos. Estos son los prototipos en metal. Esto es una 3D print en metal, es una máquina que imprime en metal. Pero después, y ahora estamos haciendo una versión de un mate de esto, pero bueno, pero es más para nosotros. Y después de eso también hay como mucho de meternos los pies en el agua con el mundo del arte. Esta es una serie que hicimos de objetos que se llama Popcorn, que escaneamos pochoclo, o pororó, no me acuerdo cómo dicen en Buenos Aires. En Rosario era pochoclo, no me acuerdo si en Buenos Aires es pororó o pochoclo. Y como escanearlo, deformarlo, le ponemos ornamentos, y bueno, esto nos lo encargó Tom Main, uno lo compró Tom Main, uno lo compró Fangheri, y uno se lo compró Zaha Hadid, así que los amigos que lo compró estaba bueno. Estos no son rentas, estos son objetos, son de metal. En paralelo a eso también hacemos otras cosas que tienen que ver, esto fue para México, para el Infonavit, esto era un modelo de vivienda social, que había que hacerlo por $10.000, y era un lugar donde hacen tanques de agua, de los de madera. Entonces nosotros queríamos ver si podíamos hacer una casa con 3 tanques de madera,
y contactamos a la gente de Patagonia, de North Face, para ver si podíamos hacer unas telas de alta resistencia a montaña y crear esta casa que durante el día se pudiera abrir y que fuera un taller de trabajo y que a la noche la cerraran y pudieran vivir. Y bueno, trabajamos con eso en Infonavit, con Carlos Cedillo, que estuvo muy bueno. También repensar cómo salirse, si estás haciendo una cosa de vivienda social, se puede hacer algo que va más allá de hacer una cajita, que va más allá de pensar algo. A veces se puede, a veces no se puede, pero me parece que hay que pensar, da igual, a veces hacemos cosas que tienen que ver más con productos de lujos, pero a veces trabajás con otros, y la idea es siempre la misma. Esto es una cosa media siniestra, son unas urnas para cenizas de un matrimonio, para cuando se mueran, todavía no se murieron, no las comisionaron por adelantado, entonces hicimos esto con flores incrustadas para siempre. Un concurso que hicimos para el Teatro Nacional en Bogotá, en Colombia, que probablemente fue uno de los que empezamos realmente a tomarnos en serio lo de la carnicería. Era un proyecto medio raro, por lo menos por cómo trabajamos nosotros, porque había que llenar el bloque y lo llenamos con lo que yo medio en broma, medio en serio digo, la típica arquitectura latinoamericana contemporánea, son cajas de vidrio, y después empezar a escarbar como la monstruosidad que te espera cuando entras. La animación es un poco mentirosa porque te da la impresión que vos de la calle verías esto, en realidad no, pues la calle es en el viejo casco antiguo de Bogotá, que es muy comprimido, entonces en realidad uno vería esto solamente cuando entras al patio este delantero, y que te encontrás con el alien, con Alien Río Scott esperante ahí, y con un jardín, como una especie de jardín tridimensional, pero más que una selva más que un jardín, ¿no? O sea, no es una cosa tan manicurada, es una cosa más agresiva. Por ese tiempo, la Generalitat de Barcelona nos encargó de trabajar en un puente peatonal que conectara Barcelona con Sant Adrià de Besòs, que es el pueblo que está, la ciudad que está al lado de Barcelona, que es un arroyo que termina en el Mediterráneo, y querían como una cosa que fuera también que también fuera una plataforma ecológica, porque hay toda una reserva de pájaros por ahí. Entonces nosotros queríamos trabajar distinto que en PS1, hacer como con 3 módulos que se rotaran, crear como esta sensación como de los viejos puentes de bambú que hay en Tailandia, esta cosa como liviana y que flota, porque de vuelta era peatonal, y que fuera una especie como de vuelta de jardín tridimensional, de crear como una especie de naturaleza artificial, y crear como estas burbujas que puedan tener especies, plantas en extinción o lo que fuera, y crear un poco este efecto de vuelta, como de un jardín elevado. La animación va largo, si les muestro un poco los renders y los dibujos. Acá pueden verlo, como ven, hay una parte que es el puente en sí mismo, la otra en realidad es una plataforma sobre la reserva ecológica. Unos detalles más de cerca, y después los dibujos, y trabajando con Klaus Bollinger, que es un ingeniero fantástico de Alemania, encontrarle cómo construir eso, y estos módulos que se puedan rotar, y que en realidad funciona como si fuera un tejido. O sea, la rigidez no se logra porque tiene columnas o vigas grandes, sino que se logra porque es como un tejido muy, muy sólido. Hicimos otro puente jardín para otra parte en Barcelona, comisionado de vuelta por el Ayuntamiento de Barcelona, por Barcelona Regional, que es la agencia que maneja uno de estos proyectos urbanos, y en esto fuimos más agresivos con esta idea del parque elevado. Esto conecta el zoológico con la Barceloneta. Si están familiarizados con Barcelona, a la derecha es donde está la torre de gas de Enric Miralles y Subveneta Tagliabue. Pero bueno, la gente que nos habían encargado de estos proyectos, perdieron las elecciones, como pasa en la política, y salió. Una pequeña parte de ese puente lo retomamos en un proyecto en Jojutla, que es en la periferia de la Ciudad de México, donde primero nos habían encargado de trabajar en 2 pequeñas plazas con un puente, y lo que nosotros le propusimos al gobierno fue juntar los 3 presupuestos y hacer una plaza puente, un parque puente. Entonces esto fue lo que propusimos, que te da la opción de que vos podés cruzar de un barrio al otro
y tenés 12 formas distintas de cruzar, no necesitas cruzar todos los días lo mismo. Pero también podés hacer fiesta de cumpleaños de 15, podés hacer casamiento, podés hacer festival de mariachi, y como la activación como activar este espacio, como que fuera un espacio público en que no fuera de vuelta ni un puente, ni un parque, ni una plaza, sino que todo eso junto. Todavía estamos trabajando con ellos, el proyecto no murió, hay problemas, bueno, se imaginan que con COVID y todos los rollos que están pasando, particularmente en Latinoamérica, y hay ajustes que hay que hacer en cuanto a materiales y detalles. O sea, esta es la versión de hace 1 año y medio. Tenemos que volver a reinterpretar, a hacer algunos ajustes y algunos cambios, pero el proyecto todavía está con vida. Pero es un poco por donde va el trabajo estos días. Estos días el trabajo está más metido en estas cosas, de repensar de vuelta lo complejo del ordenador con ciertas cosas más rústicas y con ciertos elementos más primitivos materiales, y cómo combinar esas cosas, y cómo de estos híbridos y esas nuevas coherencias, son 2 palabras que me interesan muchísimo, cómo pensar todo eso, un concurso para la Biblioteca Nacional de Helsinki. Render, sí. Entonces, esto fue una propuesta para una vivienda de emergencia con el gobierno de México, que la idea era muy simple, era crear un núcleo húmedo de baño y cocina de hormigón, y después armamos un sistema como de carpa, que se pueda expandir o no, depende de la necesidad de la gente, son siempre los mismos módulos, pero te permite organizar diferentes configuraciones. Otro de los objetos, esto es una lámpara para una compañía en Italia, que empezaron primero con una lámpara, y después lo que le propusimos en vez de una lámpara es por qué no diseñábamos una bombita de luz que fuera como un poco más divertida. Entonces tenías como estas cosas que están como derritiéndose, son como 6 o 7, entonces no necesitas comprar una lámpara, lo que necesitas es comprar la bombita, y la puedes poner en cualquier lámpara que tengas en tu casa, y la idea era hacer algo como más masivo también, pero adentro sería LED, y no sería una lamparita común, sino sería una lámpara LED. El proyecto con la compañía italiana murió, pero ahora renació con una compañía en Taiwán. Un florero para una compañía en Italia, un parque para unas oficinas en China que tenía que tener todo Wi-Fi, y que justo lo pensaba, fue antes de COVID, pero hoy en día estamos toda otra dimensión, esta idea de tener un espacio de trabajo externo, donde la gente no tenga que estar todo el día encerrada. Entonces era como mezclar de vuelta el concepto de la planta libre de una oficina con un parque. De ahí salieron unas comisiones para hacer unos trabajos de land art, como hacer instalaciones en parques, y esta fue una que empezamos a pensar en bambú, y nos llevó a esta otra compañía para hacer estos sistemas para parques de mesas, sillas, canastos de basura, sillas, mesas. Este es un prototipo que todavía estamos trabajando, es un prototipo para banco en un parque, pero que le pueda crecer pasto, y que tenga esa cosa que se parezca como un animalito. Cuando vas en el parque no sabes si estás viendo una silla, o estás viendo un animal, o estás viendo una planta. Y esa es un poco la idea de trabajar con esto, que tenga un sistema como hidropónico, que le pueda crecer pasto. No está claro si lo haríamos de cemento o de algún material compuesto. Muchas de estas cosas todas pararon con COVID, el desarrollo, pero bueno, de vuelta, todas las ideas y todos los conceptos vuelven, ¿no? La cosa del animal, la cosa del ornamento, siempre se agrega, ¿no? Tenemos cero capacidad de editar cosas, evidentemente no tenemos nada de minimalismo. Esta es una serie de sillas que hemos estado trabajando, y se llaman Sharpei, con los perros. Son sillas de living con un ottoman. Este es el prototipo que hace 3-4 meses lo producimos en China. Ahora estamos viendo cómo cambiarlo. Este fue hecho en cobre. Estamos viendo si lo podemos hacer en algo que sea más como una red. Esta es otra idea medio en broma, que era la chicken chair, la silla pollo, que parecía un pollito para chicos, pero a nadie le gustó. Terminando, esta es una serie de torres
se llama Las Torres Flores, que esto fue una colaboración con Himmelblau, con Wolfprix en Viena. Están haciendo un master plan para expandir Shenzhen al sur de China, y nos pidió que hiciéramos unos conceptos para unas torres de oficinas con unos penthouses que tenían que tener como un eco de flores. Esto es lo que hicimos. Otra colaboración con Himmelblau en China para un parque acuático. Los nuestros son los que tienen las burbujas, los otros son los de Wolfprix y Kopp Himmelblau. Esto no sé qué va a pasar, todavía estamos dando vuelta. O sea, habrá que ver. Concurso para el Museo de Guggenheim de Helsinki. Fueron pocos proyectos en los que trabajamos un poco con la idea de pensar un poquito en el programa, porque en general no, el programa para nosotros es asumido que va a funcionar, pero nunca es generador. Y en esto tomamos como contrapuesta el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry, en el que Frank Gehry, si alguna vez estuvieron un poco ese proyecto, las galerías son bastante convencionales y todo el rock and roll está en los lobbies, en las partes públicas. Nosotros proponíamos un poco a la inversa, como que las galerías fueran todas las distorsionadas y las partes públicas tener como una cosa como más organizada. Lo voy a adelantar un poco la animación porque lleva mucho tiempo. Entonces había como estos cubos protegiendo a estos huevos de madera y que después tenía otra cosa adentro, que era por donde el proyecto pasaba, y poner un montón de células fotovoltaicas para paneles solares. Hay una compañía muy piola en Alemania que hace estos paneles solares que son flexibles y que tiene una cosa que está buena porque parece como fuera pelo. Entonces, esta cosa de vuelta de lo literal del animal, del pelo, del pasto, y como empezar a esconder, y de vuelta esta cosa como más rústica, como más primitiva, como la contradicción de esas dos, ¿no? Como oponer estas cosas. Este otro, creo que es un museo en Budapest. Y de vuelta, la construcción de las películas como realidades paralelas, como mundos paralelos que puede ocurrir. No es que pensamos que el edificio va a tener paneles que se muevan. Esta es una construcción que hacemos nosotros para pensar internamente, seducirnos internamente cómo queremos que sea el proyecto. También de pensar, de darle un poco de imaginación y darle vida. Obviamente que en el concurso no mandamos esta animación, en el concurso se mandan los renders, los dibujos, los que te piden, concurso, pero esta es la forma en que lo trabajamos, es como desarrollar estas historias, y también como si fueran colecciones de moda, de fashion, de pedazos, de narrativas, como construcciones de imágenes también, como yo decía, hoy en día todo es la construcción de la imagen, aun cuando uno hace un dibujo de línea, cuando se hace al computador, es la imagen de un dibujo de línea. No es un dibujo de línea hecho a mano, es otra cosa. Y a mí eso me fascina y me gusta enrollarme con esa cualidad. Vamos a adelantarlo un poco, pues son todas muy largas estas animaciones. Y quiero dejarle tiempo para las preguntas, que en cualquier otro día me quedaría más tiempo con ustedes, pero tengo la graduación de 6º grado de mi hija, al final de me tengo que ir corriendo para eso. Pero bueno, y bosque de columnas y qué sé yo. Para ir terminando, lo último que le voy a mostrar es lo que estamos ahora más que nada trabajando y dedicándonos un montón. Tiene que ver con indumentaria, tiene que ver con fashion, pero fashion en relación a salud y una fashion media extraña. También estamos haciendo objetos de joyas medias convencionales, pero tiene que ver con esto es antes de COVID. Esto era trabajando con una compañía en China que venía a hacer unas máscaras para la polución, que bueno, ahora con el COVID tomó otra dimensión, que tuviera sensores y que te cambiara de color, depende de cómo estuviera la polución. Si un día malo está negro, si un día más lindo se cambia de color. Eso nos parecía divertido también, que por ahí podía tener una connotación emocional. O sea, si estás sonriendo, Sammy puede ver que abajo estás contento, o si estás triste, y cosas por el estilo. Trabajando en unos corsets para fracturas en las costillas. Era esto, y otras ideas como más simples, como crear botones, unos botones medio raros, y bueno,
puedes tener un saco, una campera media común, te puedes comprar unos botones piolas y cambiar los botones, o cambiar el cierre. Estos son, no son auriculares, sino que son para protegerte los oídos. Yo sufro de tinnitus, tengo las 24 horas del día en mis oídos de por vida. Entonces, cuando estoy en lugares medio ruidosos me tengo que poner unos, y son por lo general muy feos. Entonces nos parecía bueno que lo podíamos transformar como en joya. Entonces era trabajar con cosas que tienen con la salud, pero darle como una cosa de diseño. Estos son para los sensores, para la gente que tiene marcapasos o desfibriladores, te los puedes poner afuera. También como decir, bueno, yo tengo este problema de salud, ¿y qué? Y como que, estos son, este es un poco más nasty, estos son colonoscopy bags, es para cuando te hacen un ano contra natura, tienen una bolsa, que son unas cosas horribles, entonces bueno, estar integrado en la ropa, ves el tanque de oxígeno, tener el oxígeno en el chaleco, y después te lo puedes conectar. Y esto es algo que estamos trabajando ahora con una de las marcas de zapatillas famosas del mundo. No puedo decir cuál es, no es Adidas, no es Puma. Y estamos trabajando en esta idea de que es una zapatilla que viene con mucho pelo, y viene una tijera, y vos te la podés acomodar a tu gusto. La puedes peinar, le puedes cortar el pelo, le puedes cambiar. Y usarlo también y hay otros que estamos trabajando con idea de materiales reciclables. Pero digo, la historia es como que es un objeto, pero que tiene una historia, tiene algo más para contar que simplemente ser eso. Así es como viene, la sacas de la caja, la puedes peinar, le puedes hacer un corte medio punk. Esta es otra versión que está trabajando con plásticos reciclados, inflados. Esto es con una compañía japonesa, que es un backpack que te abraza y te da confort. Y esto es otra cosa que empezamos a trabajar ahora. Esta es una instalación de escultura muy grande con hormigas y flores, y estamos haciendo unos modelos de 3D print, que tienen como 30 metros de alto, pero recién estamos empezando, pero sí me parece divertido mostrar un poco qué es lo que está en la oficina. Terminando con esta quote de un comediante norteamericano, a mí me encanta, en inglés es, if at first don't succeed, then skydiving definitely isn't for you. Que más o menos se trasluce, si no tenés éxito a tu primer intento, paracaidismo no es para vos. Que me gusta un poco esa idea de siempre como de trabajar al límite, ¿no? Como decir, bueno, haces las cosas, sale, no sale, seguís al otro. Gracias, eso es todo lo que tenía para compartir. Buenísimo. No, la verdad es que muy interesante, Hernán. Pareció súper divertido y súper interesante. No sé, el resto, si alguien tiene preguntas para hacer, les pido que por favor escriban en el chat, así nos organizamos bien. Yo mientras tanto tengo una pregunta para hacerte. Que vos iniciaste la charla diciendo que no estás de acuerdo con que la forma sigue la función, sino que la forma sigue la forma. Creo que quedó muy claro con el estilo de tu producción, pero me gustaría que ahondar un poco en eso y preguntarte por qué pensás que la forma sigue la forma. Me parece que es como un acto de honestidad. A mí me parece que en el fondo todo, no sé, a ver, obviamente que la función tiene que estar, no digo que la función no existe. Lo que pasa es que nunca me creí esa cosa de que uno tiene, la forma nace de la función. Yo creo que uno siempre piensa en términos de estética y de forma. Obviamente que hay otros arquitectos que no están de acuerdo con esa idea y lo respeto. Pero para mí parte de ser honesto conmigo mismo. O sea, a mí nunca se me ocurrió ser un arquitecto y digo, che, qué bien puesto que está el baño, qué bien puesto está la escalera. A mí siempre me pareció más interesante el efecto. Y de hecho, muchos de mis edificios favoritos tienen por ahí errores funcionales. Me parece y aparte me parece que digamos, ¿qué es la buena función? ¿No? O sea, ¿qué es la eficiencia? Estoy de acuerdo, está claro que estoy hablando con todos ustedes, yo mismo, mi educación en Rosario,
es medio sacrilégico lo que estoy diciendo, ya lo sé. Pero me parece que yo siempre defendí y defiendo la autonomía de la arquitectura como una disciplina creativa, en el sentido de que se parezca más a la música, que se parezca más a la literatura, ¿no? Me parece que siempre esta cosa de obligar a la arquitectura, que parecería que es una industria de servicio. Quiero que quede claro, obviamente tiene que funcionar, o sea, tenés que poder subir de un piso al otro, tenés que poder pasar de una puerta al otro, no querés que el olor del baño te invada la casa, o sea, pero tampoco me parecía que sea tan difícil hacer algo que funcione, digamos. Pero no es generador en el trabajo, no viene por ese lado. De vuelta, me parece que todo lo que hacemos lo tratamos de que funcione, pero no lo usamos como generador. O sea, no me parece, no me inspira, no me entusiasma, no me emociona. Pero eso, nada más que eso. Entonces me parece que es como ser un acto de honestidad brutal. Sí. Mariana Riggi tiene una pregunta. Tenés el espacio, Mariana. Gracias. Hola, Hernán. No sé si puedo prender la cámara o no, porque me parece un poco feo, ¿no? Sí, estaría Como bueno prefieras. que todo el mundo prenda la cámara, es medio raro, si no. Es medio raro. Me interesó mucho una cosa que dijiste durante la charla, que es que ustedes no producen desde lo que la tecnología los deja hacer, ¿verdad? Creo que estoy tratando de citar exacto lo que mencionaste, Sí. y me parece interesante esto, ¿no? La pregunta es, digamos, cómo durante el proceso creativo de ustedes abrazan o no los defaults que las tecnologías nos proponen. Digamos, las tecnologías, por lo que yo entiendo, en muchos casos están hechas por profesionales que no pertenecen al ámbito de la arquitectura, como pueden ser ingenieros, computer science, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cómo ustedes abrazan o no, es la pregunta, estos defaults que producen otras disciplinas? Me parece que es una evolución con el tiempo, ¿no? O sea, me parece que también tenés que desarrollar como tenés que volver medio experto con la tecnología para saber qué te da y qué no te da. A medida que vas avanzando vas mezclando tecnologías también, entonces por ahí usás default de cosas, pero al mezclarla con otras se vuelve otra cosa. Y tiene que ver también con aceptar la realidad que la tecnología sigue cambiando. Entonces, si vos como que te aliás o te casás con una tecnología, te estás perdiendo la oportunidad de otras. Nosotros, hay ciertos software que nos resultan más familiares que otros, que tenemos más habilidad que otros, pero a mí en general siempre me interesa cómo la podés cagar con el software, hablando mal y pronto, en el sentido de que los arquitectos para mí siempre usamos todo mal, pero bien. ¿Me entendés? O sea, agarrás un software que fue diseñado para hacer películas y tratamos de hacer arquitectura con eso. Es medio absurdo. Mismo ni AutoCAD fue para arquitectura. AutoCAD era para ingeniería. Lo mismo que Rhino, o After Effects, o ZBrush. Ninguno de estos software, el que fue hecho para arquitectura fue un sí y fue un desastre, a nadie le gustó y no funcionó. Entonces ya desde el vamos somos así, leemos filosofía y la interpretamos mal. O sea, medio que yo siempre digo, somos expertos en ser generalistas. Entonces, para mí la primera cosa es aceptar eso. Bueno, por más tecno que sea, si yo soy bastante tecno, yo no dibujo a mano, no hago sketch, yo trabajo directamente en la computadora o en el iPad. Igual estás trabajando como medio de prestado. Entonces, me parece que es fundamental entender eso. Yo doy un ejemplo siempre muy simple. Ustedes son muy jóvenes, por ahí Jimi Hendrix no les interesa mucho. Pero yo siempre uso el ejemplo de Jimi Hendrix, ¿no? O sea, el sonido de Jimi Hendrix es el sonido de Jimi Hendrix, porque usaba una guitarra eléctrica y un wah-wah pedal. Pero está lleno de tipos y tipas que tocan una guitarra eléctrica y un wah-wah pedal y no son Jimi Hendrix. O sea, vos tenés que negociarlo con qué estás tratando de lograr con eso. Lo mismo te pasa hoy en día con música electrónica o con hip hop o lo que sea. O sea, cualquiera puede agarrar un software en el laptop y mezclar y samplear música. Pero digamos, no cualquiera es Kanye West, o no cualquiera es Beyoncé, o no cualquiera es, no sé, Fat Slim Boy o The Chemical Brothers, qué sé yo. Digo, todo tiene que estar en relación con eso. Entonces, en ese sentido me parece que nunca hay que aceptar lo que el software te da como el default y contaminarlo todo el tiempo. Pero esa es mi postura. O sea, si ustedes los invitaran a alguien como Patrick Schumacher o no sé, o Roland Snook o Su Ming Yang, ella te va a decir otra cosa, son fundamentalistas de la tecnología.
Yo soy ateo en todos los órdenes de mi vida, incluida la tecnología. Entonces siempre lo tomo como, me interesa la tecnología, pero viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y a ver qué podemos usar de esto, y esto, y esto, y esto. Y ya, o sea, qué sé yo, me parece, pero también lleva tiempo llegar a ese punto, ¿eh? O sea, no empezás desde ahí. Yo por eso decía, al principio del trabajo teníamos como una sociedad media pasiva, o sea, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con el software? Después vas avanzando, ¿no? O sea, ¿viste? Cuando escuchás los primeros música electrónica de los 80, no sé, no es lo mismo Depeche Mode que Erasure, ¿viste? Y usaban los dos, qué sé yo, sintetizadores. No sé. Por eso un ejemplo medio viejo para todos ustedes, pero bueno, tengo 52, creo que sea. No, pero es clarísimo, Hernán. Bueno, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Gastón Rabanedo quería hacer una pregunta. Podemos meter las dos rápido, sí, dale. Yo soy el que respondo largo, las preguntas son cortas. Ujú. Hola, buenas. Disculpe primero por no poder prender la cámara. Muy buena la charla, gracias. Y con respecto al tema este de la proposición que haces de la forma sigue la forma, Sí. ¿cómo lo planteas a la hora de proyectar para llevarlo a algo real, algo habitable? ¿Cómo llegas de esa forma o tenés un proceso o se va dando? ¿Cómo lo resolves? No, hay como una lógica y tenés como un lenguaje que desarrollaste a través de los años, ¿no? Hay una cosa como bastante metodológica y tenés como, yo decía, creamos como familias de formas, casi, viste, como una colección de fashion, viste, decir, bueno, este año la colección otoño-invierno vamos a trabajar con esto. Y después lo otro lo vas metiendo, o sea, de vuelta, a mí no me parece muy difícil hacer algo que funcione. De vuelta será porque me pasáis 6 años en la Facultad de Rosario haciendo que todo funcione, entonces ya lo tenés como que es como respirar. Pero no, o sea, para mí todo el trabajo que hacemos es real. Yo todo el trabajo que mostré, ninguno es un invento, ni ninguno es una investigación, son todos trabajos que fueron comisionados por alguien. No sé, por ahí trabajo más parecido como trabaja un músico, un artista, que como por ahí trabaja un arquitecto, que empiezan con el programita y los metros cuadrados y qué sé yo, pero también tenemos bastante buen ojo para eso, no le pifiamos mucho a las formas y analizás como un poco el tamaño de dimensiones y lo que vas a hacer, ¿no? Sabés si estás haciendo un museo, si estás haciendo un edificio de oficina, si estás haciendo una casa, sabés que viene con ciertas precondiciones. Pero la forma de trabajar es una forma como muy libre y tiene que ver con la construcción de imágenes y con una visión formal de a dónde querés llegar y como con un estilo, si querés, que yo sé que es una mala palabra, a la mayoría de la Facultad de Arquitectura no le gusta hablar de estilo a nadie, pero a mí me parece que si sos diseñador querés tener un estilo, querés tener un lenguaje que sea tuyo. No querés que el trabajo se parezca al de otro. No sé. A mí son las cosas que me llama más la atención de todos los neomodernos. ¿Cómo se bancan a hacer un trabajo que es parecido al de que está a 50 metros? Me parece como, a nivel humano me perturba, pero lo entiendo el que lo quiere hacer y está todo bien, pero no es muy distinto lo que trabaja cualquier otra persona. O sea, me parece, Gastón, que si yo te hubiese mostrado, qué sé yo, 200 imágenes de cajitas, probablemente no me preguntaría lo mismo, pero la forma de trabajar mía en ese sentido es similar al que hace una cajita. No es que de una forma más misteriosa, es también lo que te sale natural. Es como tu cerebro está, viste, cableado para pensar. No hay mucho misterio. Entiendo, más o menos. Está bueno el aporte. Gracias. De nada. Y A bueno, ver, Hernán, Franco decime y Paula, a vos, ver, rápido, dale. Las dos últimas y ya. Franco. Hola Hernán, un gusto. Mi pregunta va por el lado de que vos pasás directamente a la computadora a hacer, a trabajar con los programas y todo, y cómo es que, Sí. por lo menos en la UBA, seguramente a vos te enseñaron lo mismo, que nuestro idioma es hacer los croquis, hacer bocetos, lo Sí. primero es tirar lápiz, o bueno, ahora existen programas en computadora, pero también tirar Sí. bocetos. ¿Cómo es como que para tener la idea de base, la idea de concepto reflejada en un pedazo de papelito, en un papelito o algo, de tenerlo de base? ¿Cuál es tu base? Mi base es trabajar directamente en el software. O sea, de vuelta no hay mucho misterio. O sea, es bastante parecido, nada más que trabajar con un lápiz en la mano, trabajo con un mouse. Pero no lo veo como distinto, es como más metodológico, si querés, más sistemático, si querés, pero no sé, yo me acuerdo siempre que el último disco que hizo Cerati antes de morirse, Fuerza Natural, antes de entrar en coma, mejor dicho,
lo construyó todo con una computadora del solo, en su chacra en Punta del Este primero, ¿no? Tipo, literalmente agarró pedazos de canciones famosas y las distorsionaba, y armó como un collage. Después fue al estudio y le hizo escuchar a los músicos y digo, quiero que toquen esto, y después lo tocaron. O sea, no es muy distinto que hacerte trabajar con sketch. Yo te soy sincero, nunca fui de hacer sketch ni aún con trabajantes computadores. Yo mismo cuando me sentaba a trabajar, yo trabajaba con compás y triángulos. Y mis sketches eran como re precisos, de líneas precisas y curvas precisas. Nunca hice sketch. Nunca me gustó el sketch, no le confío, no me inspira, me parece mentiroso. Pero no quiere decir que esté mal, no encaja con mi forma de trabajar. Entonces, para mí, el pasar a la computadora fue como muy natural. O sea, yo siempre fue mi forma, medio que fue mi forma de trabajar. Pero no me parece que sea muy distinto. O sea, es una lógica distinta, pero no es distinto. ¿Viste? Es como si, bueno, escribir a mano o escribir ¿viste? en el teclado. Al fin de cuentas es escribir, ¿no? O sea, hay gente que por ahí escribir a mano con la lapicera para fuente, qué sé yo, no inspira, y otro que escribe mejor. Y después hay gente que usa el teclado y hace corta, pega, qué sé yo, copia. Y bueno, también después está en tu habilidad o no usar la tecnología. O sea, hay gente que usa la computadora literalmente como una máquina de escribir antes de la computadora, y hay gente que usa toda la tecnología que te implica escribir en la computadora, ¿no? Y hay gente que escribe a mano. O sea, yo tengo amigos escritores que escriben a mano. Me gusta escribir en ordenador, me gusta escribir ahí. No sé, no le veo mucho roce. O sea, yo, de vuelta, para mí, para vos la hoja en blanco, para mí es ¿viste? Es el monitor. No es muy distinto. Y hay proyectos que empezás con formas tridimensionales, y hay proyectos que empezás con líneas igual, que es casi como hacer sketch a mano, pero lo estás haciendo con un poco más de precisión. Y hay otras cosas que literalmente agarrás pedazos de proyectos que hiciste y los mezclás. O sea, no sé, para mí es como muy juguetón, muy de diversión. No hay mucho. Es mucho menos serio de lo que vos te imaginas que es. Bueno, No Hernán, es muy ¿tenés tiempo para una más o querés que Dale, cerremos? la última. Paula. Hola, la mía Hola. es corta igual. Es más que nada saber si tienes algún consejo o sugerencia para estudiantes que quieran ejercer en el exterior, a modo de conclusión para terminar. Mira, la forma más rápida de meterte a trabajar en el exterior es hacer una maestría en el exterior. Es muy difícil crear el network. Hay gente que lo ha hecho, ¿viste? Buscas una oficina, vas, pedís trabajo, te lo dan y te armás. Pero la forma más fácil es haciéndote una maestría en el exterior. O sea, ahí es donde empezás a armar el primer network. Los másteres están buenos por lo que aprendés y todo eso está bueno, pero también está bueno por las conexiones que armás. O sea, la gente, no solo quiénes son tus profesores, sino quiénes son tus compañeros. O sea, yo, mis compañeros de Columbia del 98, 99, 7 u 8 de ellos son como yo, decanos en otros lugares, esto, el otro, y te vas armando. Pero si querés trabajar afuera, o sea, a ver, ¿querés trabajar por un año y volver a Argentina? No, andá y pedí un trabajo. O sea, si querés ir, trabajar y desarrollarte afuera, la maestría probablemente es el camino que te asegura poner los pies más rápido. Contacto Mata CV. Gracias. Contacto Mata CV. Mitad y mitad, pero bueno, no, a ver, o sea, Juan tiene mi mail, compartilo, Juan, con quien quieras, no hay problema. Si alguien tiene más preguntas, me las pueden mandar y encantado de ayudar. Lo único que yo siempre recomiendo a todo el mundo, si te vas a hacer una maestría y eso, andate con la idea de no volver. O sea, la gente que va por 2 o 3 años a volverte, me parece una pérdida de plata y de tiempo, no tiene sentido, porque la realidad latinoamericana es muy distinta que lo que pasa acá, y venir a educarte a hacer esto para después volverte a los 2 años a Argentina, me parece que honestamente no está mal, porque la educación no te la va a sacar nadie, pero no sé si vale el esfuerzo. O sea, qué sé yo, no sé. Y yo ahora con mis 52 años, si me preguntás, mi sugerencia con cualquiera es pensar qué es lo que te va a hacer feliz. Así que, aunque suene medio, ¿viste? Cursi, pensá que te va a hacer feliz. O sea, el éxito, lograr la carrera está bueno hasta un punto. Es más importante si eso te va a hacer feliz o no. Y a veces está bueno quedarse ahí haciendo cosas y no sé, eso lo tendrás que ver vos que te conviene, pero el mundo se achicó también, ¿eh? Bueno, Muchas Hernán, Construir carreras de cualquier lado.
Bueno, no te robamos más tiempo. Eso va a ser todo por hoy. Así que nada, como conclusión, en nombre de todos, quería agradecerte, Hernán, por tu participación hoy. Un Creo placer. creo que todos nos llevamos un montón de información re interesante. Y te quiero agradecer también en nombre del grupo de alumni de Buenos Aires y del equipo de Revista Pliego por estar acá y para brindarnos tu tiempo para este evento. Un placer. Que la pasen bien, cuídense, traten de conseguir vacunas. Ojalá. Y bueno, quisiera recordarles al resto que el contenido de este evento va a ser después reproducido en nuestro próximo número y que van a poder disfrutar esta conferencia en nuestro canal de YouTube. Eso es todo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao, gracias.